Señor les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que nos llevó y nos trajo con bien. Hace rato que queríamos llevar a la abuelita a salir y le dije, mamá, si no es ahora que está aquí Rogelio, entonces ¿cuándo? Nos puede llevar. Un tantito para quitarlo porque... A ver si lo recibiste, Isaac, el correo. Bueno, gracias a Dios, hemos paseado, llevarla, se sintió bien todo el camino, regresó bien. Y le digo, así tiene que seguir, Le digo, mi mamá, así tiene que seguir, Porque ella era de andar en todos los viajes de la iglesia, en todos los campamentos, en todo. Y pues ya, tiene rato que no puede. Pero este viajecito sí lo hizo, muy contenta. Muy bien, muchas gracias a mi hijo que nos concedió llevarla. Bueno, hermanos, teníamos una tarea, ¿verdad? De estar leyendo el libro de Santiago. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos ahora haciendo esto? ¿Por qué estamos dejando tarea, verdad? Bueno, vamos a compartir por qué. Vamos a compartir en esta noche la visión que el Señor quiere que nosotros tengamos como su pueblo, que el Señor quiere que no vengamos a la iglesia, mucho menos el día de estudio, a sentarnos, a recibir. El Señor quiere que nosotros empecemos a ser canales de bendición para otros, y esa es una de las cosas que tenemos rato en ese deseo, Isaac y yo. Por eso en enero del año pasado iniciamos el estudio que fue el panorama de toda la Biblia y que se llamó Viaje al Reino. ¿Por qué dijimos que era Viaje al Reino? Porque iniciamos, ¿verdad? Cuando inició todo en el principio y cómo vino la caída y cómo Jesucristo vino para restaurar el reino, y esa es la meta y ese es el propósito, que sea restaurado el reino. Y esa es una meta que Dios tiene, y todas las metas y propósitos que Dios tiene se van a cumplir. Se van a cumplir. Decía un amado siervo del Señor, decía, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, se van a cumplir los propósitos de Dios. Pero qué privilegio es que Dios nos invite a ser parte de sus planes, a ser parte de sus caminos, a ser parte de sus obras, incluso hasta ser sus instrumentos, hasta llegar a ser sus embajadores. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso? El Señor nos lleva por un camino en donde Él va restaurando el reino primeramente en nuestras vidas. El estudio que vimos el año pasado fue cómo Dios, todo el plan, se puede decir universal, ¿verdad? Todo, la idea universal desde la caída. Yo no estuve allí, pero estoy viviendo las consecuencias de esa caída. Tampoco estuve en la cruz de Cristo, pero estoy viviendo los beneficios de esa cruz. Entonces, como todo lo que sucedió y todo lo que sucederá nos involucra a nosotros, pero tiene varios ámbitos. Es el ámbito personal, es el ámbito familiar, es el ámbito de iglesia y es el ámbito completo, total. Es el ámbito, no salió a colores, salió un poquito quemado, pero a ver si luego ahí con los que le mueven al diseño me ayudan y queda mejor. Ese proceso el Señor nos va a llevar a nosotros. Primeramente va a restaurar el reino en nuestras vidas, ¿sí? Entonces vamos a irnos ahora a lo individual. Primeramente el Señor nos hace una nueva criatura. Eso es lo primero que el Señor hace. Nos hace una nueva criatura. ¿Qué es el punto en el que somos hechos nueva criatura? No sé si alguien quiera decirlo, alguien quiera empezar a participar, ¿verdad? ¿Qué es el punto en el que somos hechos una nueva criatura? ¿Quién quiere, así breve, rápido, con sus palabras,
dijimos que queremos empezar a cambiar esa de venir a sentarnos y oír, entonces ustedes empiecen participando. ¿Qué es ser nueva criatura? Si quieren vean en la cita, 2 Corintios, que es la cita, ¿verdad? 5:17, es la cita que se debería de ver muy clara ahí, pero no se ve, es 2 Corintios 5:17, nueva criatura. Esa es la primer cosa que vino a suceder en nuestras vidas. Y pues bueno, algunos de aquí ya nos conocemos de rato, ya sabemos cuánto tiempo tenemos en Cristo, cómo fue que vinimos a Cristo, cuál es nuestro testimonio, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí, por ejemplo los hermanos Pacheco, es la primera vez que nos acompañan al estudio, también muchos no los conocemos, ellos a nosotros tampoco, pero ese fue, yo estoy segura que ahí fue donde ustedes iniciaron, ¿verdad? Cuando nacieron de nuevo, cuando fueron hechos nuevas criaturas. No sé si me quieran leer la cita, por favor, y hacer algún comentario de eso, hermano, así breve, cómo conocieron al Señor, cortito. Con gusto, es 2 Corintios 5:17. Sí. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es lo que entiendo yo que el Señor aquí nos está diciendo. Bueno, que pues en nuestra vida anterior, cuando vivíamos en el mundo, que no conocíamos al Señor, pues nuestra mente, nuestras ideas iban dirigidas hacia cierta manera de pensar y manera de actuar. Cuando conocemos al Señor, cuando le entregamos nuestro corazón, entonces el Señor nos transforma y transforma, yo siempre he dicho, hasta el modito de andar. El Señor nos transforma, cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos. De esa manera cambia nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser. Entonces, aquí el Señor nos lo dice claramente: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Volvemos a nacer, ahí es donde empieza nuestro nuevo nacimiento, porque nacimos en la carne, ahora ya nacimos en el Señor, ya somos, y todas aquellas cosas que vivimos, como éramos, bien o mal, ya se acabaron, ya pasaron. Ahora, ya en esta nueva etapa de nuestra vida, es nuestro nuevo nacimiento, al momento que nosotros le entregamos el corazón al Señor y le pedimos que entre en nuestro corazón, que pase a morar en Él, entonces ya, de aquí para adelante, pues somos otra criatura y para bien. Amén, gloria a Dios. Entonces sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que a partir de ahí inicia algo totalmente nuevo. ¿Cuánto tiempo hará de eso, hermano Freddy, para usted? 26 años. 26 años, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermana Delgado Pacheco, hermana Pacheco? Pues sí, hermana. ¿Cuántos años? Bueno, es que está largo. No, pero dígame cuántos años hace, más o menos. Yo conocí del Señor hace 34 años. Gloria a Dios. Pero estuve unos años en la parte y fue algo bien tremendo lo que me pasó, porque el corazón se enfría y empieza uno a ver, ¿para qué tanto fanatismo? ¿Para qué tanto estoy bien? Pensé, yo nunca fui católica, sin
hablando de un nuevo comienzo, ¿sí? O sea, yo no les dije que se trataba. Estamos hablando de un nuevo comienzo, estamos hablando, dice la hermana, hasta el modito de andar nos cambia. Estamos hablando de que somos cambiados, transformados. Elizabeth, ¿cuánto hará que tú conociste a Cristo, que le entregaste a Cristo? 30 años. ¿Cuánto? 30 años, gloria a Dios. ¿También para ti fue un nuevo principio? Lo que pasa es que tengo la bendición de crecer en mi casa cristiana. Ajá. Entonces, me convertí chiquita, tenía 7 años. Y la verdad es que sí ha habido altibajos, no digo que llega la rebeldía, llega no querer hacer las cosas porque te lo dicen, o porque sí. Pero la verdad es que siempre ha estado Dios ahí ante mí y me ha dado la oportunidad de estar ahí. Gloria a Dios. ¿Alguien más que nos quiere decir cuántos años tiene en Cristo? ¿Quién más nos quiere decir? Bueno, no les quiero obligar. No les quiero obligar, que cada quien diga sí. Yo tengo aproximadamente 15 años, hermano. 15. Ya conocí al Señor bastante cortito, pero bendito sea Dios, como estamos comentando ahorita, bueno, pues es un nuevo comienzo. Yo pues puedo, no sé si es la palabra correcta, decir, o más bien, me hubiera gustado haber conocido al Señor desde que yo era un niño, o un joven, o un adolescente. No haberlo conocido ya viejo. Pero bueno, pues el Señor me aceptó a la edad de 50 años y pues de ahí para acá, bendito sea Dios, que ya es otra vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Es el inicio de una nueva vida. Este es el inicio de una nueva vida. Estamos hablando de que algo cambia total y completamente en nuestras vidas. Entonces, si alguien más quiere decir cuánto tiempo tiene en Cristo, les gano. ¿Sí? 48 años. 48, ahí andamos. Bueno, ese tiempo que tenemos en Cristo Jesús, ese tiempo fue donde el Señor inició algo nuevo en nuestras vidas. Exactamente lo que los hermanos nos dijeron, se entiende, ¿verdad? Queda marcada la fecha o queda el tiempo, la temporada fija en nuestro corazón porque inicia algo nuevo. Y ese es el punto por el que queremos partir ahorita. Inicia algo nuevo. Y cuando inicia algo nuevo, tiene que haber lo que sigue ahí, un discipulado que transforma, eso es lo que dice en el que sigue. Un discipulado que transforma y que nos convierte en discípulos. Y eso lo vemos en Lucas 9, 23. En Lucas 9, 23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, vamos a verlo ahí en Lucas 9, 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere ser discípulo del Señor? ¿Qué dice aquí? 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Para llegar a ser un discípulo del Señor, necesitamos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Entonces, nosotros queremos iniciar algo que yo podríamos identificarlo como una nueva cultura. El hermano lo dio a entender así como que hasta el modito de caminar y sí, ¿por qué? Porque de verdad inicia la transformación en nuestra vida. Y también lo que mencionó la hermana Susana es importante y me sirve para comentarles que inicia nuestra vida en Cristo y a veces creemos, bueno, porque es la novedad, porque estamos recién llegados a la iglesia, nos acabamos de incorporar a una familia nueva, que es la familia cristiana, que nos acogieron, que oran por nosotros, que están pendientes de nosotros, o que nos visitan, o que nosotros estamos ahí. O sea, como que eso es algo totalmente nuevo en nuestra vida. En el caso de Elizabeth no, porque ella como yo nacimos en una familia cristiana y no fue tanto así como que entramos a algo totalmente nuevo. Mas sin embargo, dice la hermana, menciona como aquello que se enfrió, como que aquello se apagó, como que le di lugar
Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, lo que yo pudiera darle las palabras a las que como yo lo pudiera llamar, es una nueva cultura. La cultura es algo muy arraigado y muy pegado en nosotros. ¿Sí? A donde ahora que vive Rogelio en Lugo, no ha dejado de gustarle los frijolitos y los burritos y los taquitos, y viene acá y los busca. Y los hermanos que viven allá también, yo creo, llegan aquí buscando tortilla de la de aquí, ¿verdad? Porque allá, ¿verdad? Allá hacen tortillas, pero no iguales que las de aquí, hermano. A donde uno va uno buscando lo que es de la cultura de uno. Lo empieza uno a buscar, y tan es así, ¿verdad?, que se dice que hay comunidades de parral en Estados Unidos, a donde llegan, se juntan, decía mi hermano Oscar, a donde hay un parralense se juntan todos los de parral, en donde sea, en cualquier parte del mundo. O sea, la cultura nos hace que nos identifiquemos, y nosotros como cristianos, al nacer de nuevo, Dios no quiere que nosotros amoldemos nuestra cultura, como dice Romanos, no que nos amoldemos o que amoldemos la cultura cristiana, porque ciertamente eso sucedió, por ejemplo, en la colonización, ¿verdad? Ellos vinieron a traer una cultura, a imponer una cultura, ¿y qué hicieron los nativos de aquí? Pues revolvieron, ¿verdad?, lo de aquí con lo de allá, y hicieron su nueva cultura, y nació el catolicismo mexicano. Y hasta se tomó la bandera y eso. Entonces, ¿por qué? Porque la cultura es algo muy fuerte, es algo sumamente apegado a nosotros, y nacemos de nuevo. Pero el Señor requiere que nosotros nos convirtamos en sus discípulos. Al nacer de nuevo, el siguiente paso es llegar a ser su discípulo. Pero para ser su discípulo, como leímos ahí en Lucas, hay un requisito, hay algo, la manera en la que vamos a llegar a ser sus discípulos. El aprender tiene un precio. Nos contó una anécdota los hermanos Kevin, dice que ellos iban a tramitar papeles ante la embajada de Estados Unidos, y entonces en la entrada decía ahí, ¿verdad?, nada de aparatos electrónicos, nada de así celulares, todo lo que ya sabemos que es ahí cuando uno llega a hacer esos trámites. Y a uno de sus hijos, pues se les olvidó, se le pasó, pero un aparato electrónico, lo llevaba y se le olvidó. Y ya al momento de pasar, de entrar, pues tírelo. Eso le dijeron, tírelo, no puede entrar con él, pero es que me quiero regresar a dejarlo a donde... No, ya no se puede regresar, y ya no puedes avanzar con ese aparato electrónico, así que tírelo. Y pues los hermanos le dijeron, tíralo. Aunque ellos se lo habían comprado, ¿verdad? Aunque a ellos les había costado, pues ya pertenecía a su hijo. Mas sin embargo le dijeron ellos, tíralo. Pero papá, tíralo. Pero es que así vas a aprender. Las escuelas son caras, ¿verdad, Rogelio? Las escuelas son caras, las universidades son caras, las carreras son caras. Estás aprendiendo, esto te va a costar, sí te va a costar, pero ¿sabes qué? El aprendizaje cuesta, así que tíralo. Y a mí se me quedó muy grabado, y dije, sí es cierto, Señor, nosotros en el cristianismo queremos aprender todo gratis, regalado, todo queremos que no nos cueste absolutamente nada, pero la primera cosa que el Señor nos dice es que para ser sus discípulos tenemos que tomar nuestra cruz. Es lo primero que el Señor nos dice. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz. Y si no tomamos nuestra cruz, no vamos a aprender. O no queremos ser discípulos, queremos ser turistas del reino de los cielos. O a lo mejor, ¿qué queremos ser? No sé, observadores. ¿O qué queremos ser en el reino de los cielos? El Señor nos llama a ser sus discípulos, y nos ha dado un nacimiento de nuevo. Fíjense nada más lo que es eso. ¡Qué gran oportunidad! Nos decía un hermano que cuando le dieron la ciudadanía en Estados Unidos le dijeron, esta es tu oportunidad de cambiarte el nombre. El hermano tiene un nombre pues que no es así muy,
que digamos así, no es Maximiliano ni cosa, del hermano Candelario, y la hermana se llama Francisca. Entonces a los dos les dijeron, si quieren pueden cambiarse el nombre, esta es su oportunidad, porque ya van a ser ciudadanos de acá, se pueden poner otro nombre. Y el hermano dijo, ¿por qué vamos a cambiar nombre? Si yo me quiero seguir llamando Candelario. O sea, ya me dieron la ciudadanía, pero yo sigo siendo Candelario y algo. ¿Por qué, hermanos? Les comento esto. Porque a nosotros el Señor nos quiere cambiar. No nos quiere cambiar. Nos hace nacer de nuevo. A ver, un bebé recién nacido poco va a decir, yo me vengo llamando Candelario. ¿Verdad que no? Usted al bebé le pone el nombre que usted quiera y el niño no le va a renegar, le va a decir, yo así no me llamo. ¿Verdad? Él recibe el nombre. ¿Por qué? Porque es un recién nacido. Nosotros venimos al reino de Dios, hermanos, totalmente nuevos. Nacimos de nuevo. Pero al rato, dijo la hermana, pasaron unos añitos y ella se empezó a acordar. Ay, es que yo antes. Ay, es que otros. Ay, es que me acuerdo. ¿Sí? Y empezamos a pescar de aquí, de acá, de allá. Y como si no hubiéramos nacido de nuevo. Como si Dios no nos hubiera dado una vida nueva. Una hoja en blanco. Un libro en blanco. Yo me juntaba con aquellos. Ay, ¿qué estoy haciendo ahora? Cuando algo nos cala, cuando algo no nos gusta, ¿qué estoy haciendo aquí con estas personas? Si allá están mis amigos. Yo, que conocí a Cristo de niña, también tuve la bendición de recibir a Cristo a los 7 años de edad, a 8. Y al llegar a la secundaria, pues yo decía, pues a mí me quieren y me tratan mejor mis amigas de la secundaria, que estoy con ellas de lunes a viernes, que el domingo que voy a la escuela dominical, que el domingo que voy a la reunión de jóvenes. Yo me la paso mejor con las de la escuela. Y claro que me empezó a gustar y me empezaba a llamar la atención, pero fíjense nada más lo que estamos dejando a un lado. Un nacimiento de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, como dijo el hermano, cómo me hubiera gustado a mí? ¿Cómo me hubiera gustado a mí? Y empezamos a acordarnos de haber sido un niño así, haber sido un joven así, haber hecho esto en la vida. Dios nos da una vida nueva, pero Él nos dice, no, vas a volver a hacer exactamente lo mismo. Si el Señor nos deja, vamos a hacer exactamente lo mismo. En una ocasión mi esposo decía, Señor, pues ¿por qué acortaste los años? Si antes eran 500 años, 800 años, ¿por qué ahora nada más 100? ¿Por qué ahora nada más 80? ¿Por qué ahora nada más esos años, Señor? Y pues sí, uno también se lo pregunta, ¿no? Cuando ahorita que nos toca, muchos estamos empezando con Génesis, pues leemos, ay, pues vivían 500, 900, 500, tantos años. Váyame, pues, ¿por qué nosotros tan poquitos? ¿Sí se han hecho esa pregunta? ¿Sí? Pues el Señor le dio a mi esposo una respuesta. Y le dijo, bueno, lo acorté porque lo mismo que vas a hacer en 100 años, lo harías en 900. Entonces con 100 es suficiente. Con esos 100 ya vamos a saber exactamente qué quieres en la vida, qué amas, qué escoges, a dónde. Ahí vas a escribir tu destino eterno con lo que estás viviendo. No necesitas más años. Así que con esos es suficiente. Y si vivieras más, harías lo mismo. Entonces, si el Señor necesita discipularnos, necesita hacernos discípulos, necesita hacernos alumnos, necesita hacernos aprendices. Y las escuelas son caras. Las escuelas buenas, las muy, muy buenas son muy caras. Y nosotros estamos para ser discípulos del mejor maestro, del mejor de todo el universo. Y usted y yo estamos aquí para aprender de Él.
Entonces, esta escuela cara nos va a dar una nueva cultura. Luego que esté mejor lo van a poder ver bien. El siguiente punto, pues además de ser discípulos, después vamos a seguir hacia una experiencia con Dios, hacia ser siervos, hacia servir. Bueno, vamos a quitarlo ya. Nomás cansa la vista, así molesta la vista. Si quieres lo puedes quitar, José, por favor. Entonces, vamos a iniciar una nueva cultura, hermanos. Y dentro de lo que es esta nueva cultura, yo les quiero invitar a que tomemos como nuestra una visión. Ser una iglesia significativa, capaz de transformar a nuestra ciudad con la cultura de Dios. Primeramente, para lograr eso, esta cultura debe llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Sí? Primeramente. ¿Por qué? Pues ¿cómo le voy a transmitir a mi hijo una cultura si yo no la tengo, verdad? Entonces, ¿cómo aprenden los hijos de nuestra vida? ¿Y cuál va a ser nuestra misión? Dios quiere que nuestra misión sea extender el reino de Dios mediante el discipulado y el servicio. Amén. Esa es la misión que Dios nos está dando como iglesia Berseba, es que nosotros extendamos el reino de Dios mediante el discipulado y el servicio. Pero primeramente tenemos que ser nosotros. ¿Sí? No podemos dar a otros lo que no tenemos. No podemos llevar lo que no es nuestro, lo que no está total y completamente en nuestra vida. Entonces, vamos a iniciar con unos cambios que creemos y estamos seguros que el Señor los ha inspirado. El Señor los ha inspirado en nuestras vidas, estableciendo primeramente la manera de ser de Dios, de pensar de Dios. Le dijo Moisés: Señor, muéstrame quién eres, o sea, quiero verte, Señor. Y cuando estaba allá en el monte, ¿verdad? Muéstrame, Señor, tu gloria, le dijo Moisés a Dios, muéstramela. Y le dijo el Señor: está bien, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, pero te voy a cubrir, ¿verdad? Porque pues no podrías soportarlo. Y ahí habla que el Señor le reveló sus caminos, sus caminos. Fíjense nada más, es muy diferente las obras de Dios a los caminos de Dios. Las obras de Dios pues son el cielo, la tierra, nosotros, todo lo que hay, todo lo que existe es la obra de Dios, pero sus caminos es su manera de pensar, su manera de ser, su manera de actuar. Usted puede ver una fotografía de una persona y pues a lo mejor sí se da una idea, ¿no?, de quién es esa persona. Ya ven los famosos perfiles, ¿no?, ahora de Facebook, de WhatsApp, pues ahí se da una idea, ¿verdad?, de cómo es esa persona, quién es, o qué le gusta, o si se retrata ahí en el campo, pues le gusta la naturaleza, ¿verdad? Se retrata con carros, pues le gustan los carros, y ahí se da una idea. Ese es un perfil, pero usted no conoce a esa persona, no la conoce. Usted puede darse una idea de quién es. Por las obras de Dios nos damos una idea de quién es Dios, de cómo será a lo mejor, pero solamente conociéndolo, andando en sus caminos, que Él nos revele su manera de ser, de pensar, de actuar, de reaccionar, lo que le gusta, lo que le molesta, lo que Él desea. Cuando Él nos empieza a revelar todas esas áreas, entonces podemos decir que lo vamos conociendo. Entonces podemos decir, antes no. Entonces, a veces hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Que porque esto que le gusta a Dios, ay, no, pero es que a mí me gusta esto otro. A mí me gusta tal cosa y lo voy a llevar a la iglesia y ahí lo vamos a meter a la iglesia y que hay actividades que hagan eso, hermana, ¿por qué no hay eso en la iglesia? Bueno, lo que nosotros queremos en la iglesia no es lo que a nosotros nos gusta. Eso es muy importante.
No es lo que a nosotros nos gusta, no es como a nosotros nos gusta, es como al Señor. Y para eso tenemos que escudriñar la palabra, para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que estudiar la palabra, para poder saber los pensamientos de Dios. ¿Sí? Yo no quiero decir que, uy, qué barbaridad, aquí nosotros vamos a conocer a Dios nada más. No. Gran parte del cuerpo de Cristo conoce mucho al Señor. El Señor se ha revelado a las iglesias. A lo mejor en una iglesia ha revelado mucho Dios de su misericordia. A lo mejor en otra iglesia Dios ha revelado mucho acerca de la adoración, de la alabanza. A lo mejor en otra iglesia mucho de los milagros. A lo mejor quizás haya diferentes rasgos en diferentes iglesias que Dios se ha ido revelando. Somos parte de su cuerpo y Dios nos va a revelar a lo mejor mucho de un área, pero todos tenemos que conocer todo del Señor. ¿Sí? Todo. Vamos a ver temas como, por ejemplo, la cultura de adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo al Señor le gusta que lo adoremos? Vamos a ver la cultura, por ejemplo, de justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Vamos a ver, por ejemplo, también el tema acerca de los altares, porque hay muchos tipos de altares, de la obediencia, del orden en la familia, de la vida agradecida, de la cultura de honor. Los cristianos tenemos una cultura de honor, hermanos. Fíjense, cuando yo era niña, era muy notorio que si eras cristiano, eres cristiano, caray, no, esa persona no cuenta mentiras. Esa persona es cristiana, sí, no, esa persona tiene, fíjense, un ingeniero lo que me dijo a mí, me dijo un ingeniero, oigan, todos los cristianos lavan su carro, ¿verdad? Siempre lo traen bien limpiecito. Y yo, ay, que no haga el mío. Oiga, pero es que yo me he fijado, los domingos está una iglesia enfrente de mi casa y todos los domingos la gente que llega con los carros limpiecitos. Me he fijado que llegan, pero bien limpiecitos, bien arregladitos, sus niños bien bonitos, peinaditos. O sea, si se fijan, hermanos, que el mundo ve al cristiano y automáticamente dice, este es cristiano, entonces este es así, ya está. Y eso, hermanos, es porque el cristianismo ha hecho una cultura, desgraciadamente, en muchas áreas se ha perdido o se pierde, o a veces la gente por malas experiencias lo pierde. ¿Cómo que es cristiano? No, pues ¿y eso qué es cristiano? Dice la gente. Porque existe una cultura que nosotros, hermanos, al identificarnos, si usted le pone una calcamonía a su carro, de un versículo, o de una iglesia, o de adorarte, o de que le pone usted una calcamonía que se nota que es cristiano, y toda la gente se va a fijar cómo maneja. Toda la gente. ¿Por qué? Porque es cristiano. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros nos demos cuenta. Imagínense nomás, estamos viviendo en ese tipo de cultura, estamos representando esa cultura al identificarnos como cristianos y quizás ni conscientes somos de eso. Y pues bueno, la infancia que yo tuve pues era de ser cristiana y luego de repente todos los niños decían el que no corre no es católico y pues yo no corría. Y todos así como que así ya se les hacía como que ¡qué barbaridad! ¡Ella! No, yo no soy, ¿qué tiene? Oigan, los 50 eran y yo no, ¿qué tiene? O sea, a mí no se me hacía raro, porque yo conocía a mucha gente que no era, ellos nomás a mí, pero ellos veían que me distinguía en calificaciones, me distinguía en conducta, me distinguía en ayuda, me distinguía. No quiero hablar de mí, hermanos, pero les quiero decir cómo yo crecí.
Mi esposo también fue cristiano desde niño, pero él les contaba otra historia. Ya casados teníamos a Rogelio chiquito y mi esposo me contaba cómo hacía rollito el cuaderno, se lo hacía para atrás y ¡pum! Se salía de la escuela. Y Rogelio estaba oyéndonos, que él me estaba contando sus aventuras. No, y que nos brincábamos y que nos íbamos y que allá agarrábamos y que amarrábamos a un gato y que le prendíamos. Y yo así como que no lo podía creer, o sea, ¿con quién me casé? Ahí fue cuando lo empecé a conocer y se veía re bonito tocando la guitarra en la iglesia. Y Rogelito jugando ahí en la tierra, paró oreja y se quedó oyendo. Y lo le digo a mi esposo. Y yo, pero rápido me devolví a la escuela y me metí y me puse a estudiar. Y no te creas, si no reprobé, lo que pasa es que... Y ya mi esposo le interesaba la historia, ¿verdad? Pero no necesariamente todos los cristianos vamos a ser en ese modelo de vida. A mí me tocó, hermanos, de verdad, a mí me tocó ser enseñada así, le doy gracias a Dios, pero como me faltaba el otro lado, pues me casé con mi esposo, ¿verdad? Para conocer la otra parte. Y mi esposo me contaba, ¿verdad? Una vez le decía a una maestra de escuela dominical a un niño, ay, mijito, ¿cómo das lata? Y lo que eres el hijo del pastor, ¿cómo no te pareces tantito a él? Y luego le dice el niño, pues porque me parezco. Así era mi papá el niño. Entonces, realmente, hermanos, Dios nos quiere llevar a, no importa de dónde empecemos. Yo pude empezar de un punto. Porque los propósitos de Dios para mi vida era que yo empezara desde ese punto. Pero cualquiera puede empezar del punto que sea. No importa el punto en el cual tú vayas a empezar. Lo importante es que ahora digas tú, soy discípulo de Cristo Jesús y voy a aprender sus caminos y voy a andar en sus caminos. Aprender me va a costar. A lo mejor va a ser caro, porque es una muy buena escuela, es la mejor. Pero voy a llegar a ser su siervo. Voy a llegar a ser su siervo aquí sobre la tierra. No voy a ser turista cristiano en el reino de los cielos. No va a haber turistas, hermanos, en el reino de los cielos. A lo mejor ahorita aquí nos podemos camuflajear y andar aquí y parecer cristianos y vernos como cristianos, pero así no vamos a entrar al cielo. Va a llegar el día que el Señor nos llame y quién sabe cuánto se va a ir, hermanos, porque para que ese día estar listo. ¿Alguien sabe cuándo se va a ir? ¿A qué hora se va a ir? Para que se ponga listo, hermano, para ese día. Caray, entonces nadie sabemos cuándo tenemos que estar listos. Siempre. A menos que no nos interese, a menos que no creamos, a menos que digamos el infierno van a ir todos mis amigos, pues ahí me voy. Así hay gente. No, pues ahí va a estar la fiesta en el infierno. Hay gente que dice esas mentiras. Hay gente que las cree. O más bien hay gente que en un momento lo dice. No cree que hay un Dios. Entonces tampoco cree que hay un infierno. ¿Y saben qué, hermanos? Ese no debe ser nuestra historia. Esa no debe ser nuestra historia. Dios nos está dando la grande oportunidad de ser salvos de la ira venidera. Dios nos está dando la gran oportunidad de llegar a ser sus siervos. De niña ustedes saben que me tocó ir a testificarle al presidente de la República y el Señor me llevó, le testifiqué, le llevé una Biblia, pero ahorita yo veo compañeros que estudiaron conmigo y que ahorita están en puestos encumbrados. Y yo en aquel entonces andaba en esas cosas y ahora no. Sí, entonces no importa dónde empecemos, no importa, más bien lo que es importante
importante es que nosotros seamos conscientes. Los quiero invitar a que ustedes y yo seamos conscientes de que somos parte del reino de Dios y que estamos aquí para aprender. Yo para dar esta clase tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que orar, tengo que buscar al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso va a cambiar. Ya no voy a estudiar, ya no voy a leer, ya no voy a orar. Ahora todos vamos a leer, y ahora todos vamos a estudiar, y ahora todos nos vamos a preparar, porque no podemos seguir como estamos, porque no podemos seguir siendo los espectadores que hemos sido por muchos años. No podemos. Y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Vamos a empezar poco a poco. ¿Por qué estudiamos Santiago en esta semana? ¿Por qué no? ¿Alguien que me diga por qué no? ¿Por qué no estudiar Santiago? ¿Por qué no? ¿Por qué no leer la Biblia? Teníamos que, hermanos, ¿sí o no? Tenemos que. ¿Y saben qué? Hay una manera en la que vamos a leer la Biblia todos los días, todos, y luego, o sea, todos vamos a aprender. Nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, vamos a leer la Biblia, vamos a seguir ese programa y lo vamos a hacer con mucho gusto y vamos a aprender muchas cosas. ¿Que nos va a costar? Sí, nos va a costar. ¿Que no se nos va a hacer fácil? No se nos va a hacer fácil, pero vamos a aprender a hacerlo. Yo le decía a Isaac que ya, este mes de enero, y él me dijo, espérate, espérate tantito, en febrero. Pues en enero empezamos a hacer calentamiento, ¿sí? Empezamos a leer la Biblia exactamente como la leyó esta semana, porque hoy íbamos a verlo, ¿sí? Alguien que nos quiera compartir de lo que el Señor le habló en Santiago. Vamos a ver primero el capítulo 1. Alguien que nos quiera compartir algo que Dios le habló, algo que tocó su corazón, algo que quiera ahorita compartirnos. Yo les puedo hacer preguntas, pero primero vamos a ver si alguien quiere, si alguien quisiera en este momento. Hermano Freddy, ¿te venía listo? Hacer hacedores. Sí, pues bueno, si quiere ahí como usted cree, pues se sienta más a gusto. Palabra y realmente que es necesarias son las pruebas en nuestra vida, que son muy necesarias para que podamos crecer, para que podamos conocer al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor estuvo hablando también acerca del libro de Santiago, acerca de orar, de la fe. Es imposible sin orar que crezcamos, es imposible que tengamos fe si no oramos. Entonces, pues el libro de Santiago está hablando en nuestras vidas de que todo crecimiento duele. Es exactamente verdad que hay un precio que pagar, es que debemos por completo rechazar al mundo y aceptar todo lo que estamos viviendo, porque todo nos ayuda para bien. Entonces, pues yo de verdad sí dije, ¿cómo no habíamos estudiado este libro? Porque sí, es nuestra vida desde que empezamos la caminata con el Señor. Amén, hermano, gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, es una enorme bendición, hermanos, ir libro por libro, ir versículo por versículo. Pero ¿saben qué, hermanos? Pues no lo alcanzamos a hacer aquí. Necesitamos hacerlo en nuestra casa, redimiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que estuvo leyendo? ¿Algún versículo de Santiago que dijera, yo quiero de tal versículo esto? El hermano. Híjole, hermana, es que, como usted acaba de decir, es que cada versículo, hermana, nos habla el Señor. Si uno si ora uno al Señor y le pide al Señor que le hable a uno cuando hable la palabra de Dios, el Señor nos habla, hermano. Entonces, es tan
abundante lo que puede uno aprender. Entonces, por ejemplo, aquí en Santiago, hermana, que toquemos, para empezar, aquí está hablando de las 12 tribus, nos está hablando a todos, hablando de las 12 tribus en ese tiempo, y por lo tanto ya nos está hablando a todos, no está hablando a ciertas personas en particular o a ciertas áreas de la sociedad, sino a todos nos está hablando y nos está enseñando muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí, como decía el hermano, aquí nos habla inmediatamente que la prueba va a producir paciencia. Entonces, cada vez que tengamos una prueba y la superemos, y luego nos vamos a cuando soportamos la tentación. Es algo pues tremendo, hermana, que si tenemos la tentación y la soportamos, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Y así, hacedores de la palabra, con el hermano ahorita nos estaba compartiendo aquí, el Señor nos habla y nos dice, de alguna manera, en todo el libro de Santiago, en toda la epístola, nos habla cómo debemos de comportarnos. Aquí nos habla, a mí me habló rápidamente, ¿verdad?, cuando me dijo, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Qué? Porque todos los días, hermana, si uno prueba que anda uno manejando en la calle, se encuentra uno con muchísima gente que uno considera que lo está ofendiendo o algo injusto que pasa, etcétera, etcétera. Y vemos gente que luego queremos brincar y entonces aquí el Señor nos habla y nos dice, hey, tranquilito, ¿verdad? Nos habla de cómo debemos de actuar, de que debemos de visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? Y aquí, no nomás a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad?, sino a todo aquel que necesite de nosotros, tanto empezando espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuánta gente que está alrededor nuestro necesita de conocer la palabra de Dios porque no la conocen? Entonces, ellos están afligidos, tienen problemas, como lo estábamos nosotros antes de este nacimiento nuevo. Entonces, ¿cuánta gente a nuestro alrededor existe? Y nosotros podemos hablarles y explicarles y llevarlos al conocimiento del Señor. Entonces, pues en sí todo el libro nos habla, hermano. Entonces, cada versículo que toquemos, cada uno nos trae una enseñanza tremenda y nos toca el corazón, ¿verdad? Otro que a mí me impactó y que me recuerda mucho es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Porque pues, cuántas veces tiene uno mil dudas, tiene uno mil cosas, etcétera, etcétera, o simplemente por la falta de sabiduría, y no se la pide uno a Dios. Pues aquí el Señor nos habla y nos dice, pídemela, es cuestión de que me la pidas y te la voy a dar abundantemente. Entonces, pues cada versículo, le repito, cada versículo nos trae una enseñanza y nos trae, a lo mejor de repente más impacto que otros, ¿verdad? Pero enseñanza, todo. Exactamente. Pues aquí puede estar. Sí, no, hermano, vamos a seguirle la semana que entra. Si usted no lo leyó esta semana, si no tuvo chance o no escribió, no apuntó nada, vamos a seguirle la semana que entra. Por lo pronto, dos cosas. Hay dos temas principales en el libro. Uno, los creyentes crecen en las pruebas cuando perseveran con fe y paciencia. Una fe íntegra necesariamente conlleva obras. Esa es la parte número uno, que abarca hasta el capítulo 2, 26. Y luego la segunda parte es la actitud del creyente en el mundo. Y de ahí sigue desde el 2.26, o sea, desde el 3.1 hasta el 5. Entonces, cuando usted lo esté leyendo esta semana, vamos a
darle vuelta para el otro viernes. Y vamos a ir poco a poco descubriendo. Y ya nos compartieron el hermano Freddy y el hermano Sergio. Entonces, vamos a darle un poco más de tiempo, una semana más. Amén. Vamos a darle, porque vamos a aprender de lo que estamos hablando. Dios quiere cambiar nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. No cambia tan fácilmente. Podemos vivir muchos años en otro país y seguimos teniendo nuestra cultura. Nosotros somos ahora ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, y Dios va a cambiar nuestra estructura mental, Dios va a cambiar nuestra mente, Dios va a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de relacionarnos, de vivir, porque somos nacidos de nuevo. Vamos a empezar a ver las pruebas como la manera en que Dios nos está madurando para que tengamos fe verdadera, y vamos a empezar a tener una actitud diferente hacia el mundo. Queremos tener una actitud diferente, no así como, bueno, a mí me tocó de 14, 15 años, ay, ustedes iban a tal lado, yo no, porque soy cristiana, ay, ustedes, ay, yo no, porque soy cristiana. Yo tuve esa etapa en mi vida, mamá, ¿me dejas? No, el domingo de la iglesia, mamá, pero que mira, que no, mamá, pero no. Yo viví eso, y el Señor quiere que nosotros tengamos la actitud correcta hacia el mundo, En una ocasión me platicaba Rogelio que un compañero decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tú no tomas? O no fumas, no me acuerdo cuál fue la pregunta, ¿no? Que le contesta este muchacho cristiano, le dice cristiano, no, ¿a poco tú sí? No, ¿a poco tú sí? En vez de decir, ay, qué rarito yo que no fumo, no, así pues el que está mal eres tú. O sea, esa actitud que nosotros como cristianos debemos tener no es, me estoy perdiendo no, al contrario. En una ocasión decía mi esposo cuando estaba en terapia intensiva, llegaban los doctores, empezaban a ver mi expediente y así me volteaban a ver como que aquí está un destinado a muerte, como sentenciado a muerte. Y el Señor le habló y le dijo, no, tú debes verlos a ellos como sentenciados a muerte, porque no me conocen, y a una muerte eterna. Tú tienes vida eterna en mí y ellos no. Tú eres el que debes verlos a ellos como sentenciados a muerte. Hermanos, ese es el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. A lo mejor ya lo ha hecho en muchas áreas, pero necesitamos expresarlo, compartirlo. Este cambio que yo ya recibí lo voy a compartir y le va a servir a Lili. Este cambio que Lili ya recibió en Cristo Jesús lo va a compartir y le va a servir a Teresita. Y ese cambio que Dios hizo en Isaac lo va a compartir y le va a servir a Elizabeth, al hermano Lalo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa dinámica, esa vida, ese fluir, hermanos. Yo creo que hasta sueño da cuando usted llega y se sienta ahí de una semana ajetreada de corredor y hasta sueño da, ¿verdad? Llega usted y se sienta y como que, ay, pero no se trata de eso. Aquí tiene que haber vida, aquí tiene que haber comunicación, tiene que haber testimonio, tiene que haber contagiarnos de lo que el Señor nos dé en la semana en el libro de Santiago. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces yo sé que lo que nos compartió el hermano Freddy, hermano, es bastante, no podemos siempre compartir todos, pero la semana que entra, amén, vamos a leerlo con esta perspectiva. Yo les voy a enviar, así como les envié, por favor lean eso, les voy a enviar 2 que 3 puntos para que los vean en la semana y ya vamos a ver específicamente esos puntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para la semana que entra, ahora sí vamos a adentrarnos al capítulo 1 hasta el 2:26, toda la semana. Vamos a adentrarnos hasta el 1 y el 2 y vamos a dejar para la otra semana el 3 al 5. ¿Ok? Vamos a orar. Dígame. El 3, el primer versículo
tocar ese punto a profundidad cuando empecemos en el capítulo 3. Una vez decía un hermano, yo ya me voy de esta iglesia porque a mí el pastor no me invita a predicar. Le digo, hermano, usted predica todos los domingos. Sí, hermano, con su vida, con su familia, con a la hora que llega, todo lo que usted hace, está predicando, está enseñando. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta hora te damos gracias por la bendición de tener tu palabra, Señor. Gracias por estas escrituras, Señor, que tan solamente en un libro de 5 capítulos, Señor, sentimos que entramos a un océano de verdad, Señor, a un océano de profundidades, Señor, que necesitamos tu ayuda para nadar ahí, Señor, que necesitamos tu poder, Señor, para movernos en medio de esas olas, Señor, en medio de esa gran cantidad, Señor, de esa riqueza espiritual que hay, Señor, en tu palabra. Bendícenos, Señor, al proponernos, Señor, al querer, Señor, ser una iglesia significativa, Señor, una iglesia efectiva, Señor, empezando primeramente con nuestra vida personal, con nuestra devoción personal, Señor, en nuestra casa, nuestra relación con las escrituras, Señor. Haz eso primero en nosotros, Señor, para que podamos llegar a ser esa iglesia efectiva en la ciudad de Chihuahua, Señor, en esta colonia, en mi familia, Señor, llegar a ser un impacto, Señor. Te lo ruego, Señor amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.